Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular, nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoyen el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado. Un buen espacio para usted poner su caridad en manos no pecaminosas. Manos sin fines de lucro. Apóyelo. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otro espacio para usted ayudar al prójimo con las manos de la Congregación Salesiana de la Iglesia Católica. Usted une sus manos a las de la Congregación Salesiana para poner jóvenes en alto riesgo, sacarlo y llevarlo a un espacio digno de servicio, de ser buenos ciudadanos para el país. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien. Bueno, hoy nos hemos despertado en la Edad Media para algunas voces, algunos avanzados que han entendido que los países pobres, como República Dominicana, atrasados, son de los pocos que se oponen a que se facilite el aborto, que se legalice el aborto. Y hoy, señores, la nación más poderosa de la tierra, la hiperpotencia, toda la referencia y la influencia cultural en el mundo, Estados Unidos. Su moneda, Estados Unidos. Sus fuerzas armadas globales, Estados Unidos. Su economía global, Estados Unidos. Roma, la Roma de hoy, Estados Unidos. Y entonces, en este país ilegalizan el aborto. Decisión de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica.
Entonces, estas voces que condenan por usted ser de derecha, ultraderechista, usted es ultra atrasado, ese es el estigma. Y entonces usted es una antiguaya, es una persona numantina. Bueno, le ponen todas las etiquetas de atrasado, de hombre o mujer de la Edad Media. Señores, increíble, Estados Unidos. Pero le dejan la responsabilidad a cada estado tiene la facultad, porque lo que han es quitado una medida federal, pero a nivel de los estados, cada estado es libérrimo de establecerlo o no. Pero es para que algunos cerebros que andan aquí, sabe uno que son dirigidos, porque no es que son posiciones sentidas, son posiciones dirigidas, son políticas, son líneas que se trazan para que se impongan por vía de todos esos organismos, ONGs, embajadas de gobiernos que generan esas políticas de inclusión, como se le llaman, y de género y de todo esto. Bueno, hoy están muy golpeados definitivamente porque la nación líder del mundo en esa materia es Estados Unidos, que se da el lujo de enviar esos embajadores, señores, como aquí y en España, embajadores gay casados con sus maridos. Dios mío. Pero ¿saben dónde lo envían? Porque a las naciones africanas musulmanas o las del Medio Oriente, ahí no van. Ni a países como Rusia, autoritarios y que son ultraconservadores con la religión ortodoxa. Allá no van. No lo envían ahí los embajadores o las embajadoras o los... ¿Y cómo que le vamos a poner? Le embajadores. Dios mío. Ellas. Oh, Dios. Bueno, perdón. Qué pena México. México es un país, ese nivel de violencia en México, cuando nosotros vemos el nivel de violencia de aquí, sentimos alarma, no hay duda, un país muy pequeño el nuestro. Y un nivel de violencia como el que vemos y de delincuencia principalmente. No hay duda que nos sentimos abrumados, país pequeño, muy pequeño. Imagínense que nada más la Ciudad de México tiene más de 25 millones de habitantes, 24, 20, quién sabe. 2 veces la población, 2 veces y medio la población de República Dominicana prácticamente. Solamente la ciudad, el Distrito Federal de México. Pero México tiene un nivel de violencia increíble. Ahí mataron, asesinaron 2 sacerdotes jesuitas. Y esa congregación religiosa, y todas las congregaciones religiosas de la iglesia están protestando eso y han llamado la atención, pero México no perdona. En México un cardenal lo asesinaron también, llegando al aeropuerto. Entonces, López Obrador, que parece más ¿cómo que se llaman estos? Un predicador por las mañanas, en esta rueda de prensa y todo, pero entonces los hombres lo quieren. Pero ¿y qué es lo que este señor ha hecho en México? ¿Qué políticas se han implementado en México para disminuir ese nivel de violencia? Porque esos políticos siempre ofrecieron muchísimas soluciones a ese problema en México, pero México no mejora, no cambia, y agarraron al Chapo, lo envían para Estados Unidos y sigue la violencia. Esos carteles y el ejército y la marina y todas las fuerzas armadas mexicanas no pueden con esto. Y entonces el propio presidente, que ha hablado tanto y no ha tomado ninguna medida, al contrario, se le señala como que él ha sido un hombre de paño y manteles.
con el narco, cosa gravísima, muy grave, desde aquella vez que dejaron escapar al hijo del Chapo, que no lo apresaron, o lo apresaron y vino una orden superior para que lo liberara. Bueno, es muy penoso ese caso de México, pero la verdad que se ve muy mal. Caramba, Afganistán, un país tan pobre como Afganistán, pero en Afganistán uno se pone a ver las construcciones de Afganistán. Señores, eso es de lodo. Yo creo que esas viviendas son de lodo y estiércol, porque ahí no hay varilla, usted no ve concreto. Hoy, ¿qué país es ese? Un país que tiene muchos problemas de movimiento sísmico. Pero no sé por qué se construye tan mal. Irán pasa lo mismo, las zonas rurales de Irán, que es un vecino de Afganistán. Porque un terremoto de 5 en la escala de Richter no es para crear una devastación de 1000 muertos y pueblos echados al suelo, pero que son casas de barro, son casas muy frágiles. Por eso no hay más muertos, porque son casas muy frágiles, porque imagínense ustedes cómo vive la gente ahí. Pero es que yo vi viviendas de esas, ahí no hay varilla, ahí no hay resistencia ni bloque. Un terremoto de 5. En Chile eso es un juego. En México eso es un juego. Pero hasta aquí en República Dominicana, porque ¿cuántos terremotos hemos tenido nosotros? Más de 5. Y sin embargo hay grietas, pueden haber grietas en escuelas y en algunos edificios públicos principalmente. Y bueno, no voy a decir que no haya privados, pero generalmente la mayoría son escuelas. Parece que los constructores de escuelas tienen mala supervisión. Y se abren las paredes y todo. Pero aquí hemos tenido nosotros sismos de 6. Y no hay esa devastación que hay en esos países, por ejemplo, como Afganistán, que es penoso eso. Aquí, señor, este país, cuando Balaguer recibía una oposición, diríamos una oprobia oposición, porque aquello no era oposición, eso era una guerra abierta contra el gobierno. Por lo menos de palabra con el PRD. Y la izquierda era combativa y era hacía actos terroristas y combatían a las unidades armadas de la policía y la guardia. Bueno, y yo recuerdo cómo se denunciaban aquellas viviendas de matahambre, que fueron las primeras que se hicieron cuando va la guerra. Entonces se hicieron tan rápido. Matahambre se construyó en los primeros 6 meses del gobierno de Balaguer, 66-70. Y hemos dicho aquí, señores, que con los pesitos que le sobraban a la lotería, de los sorteos, de los domingos en la Lotería Nacional, con esos pesos Joaquín Balaguer inició ese proyecto de vivienda de Matahambre, que no son 3 casas que hay, porque solamente están los edificios que cubren las casitas que están detrás. Es decir, detrás de esa fachada de bloques, de apartamentos que hay ahí, están las casitas, son viviendas de un solo nivel, con su parque y todo. Ahí se hizo, fue una pequeña urbanización que hizo Joaquín Balaguer ahí. Y se decía, yo recuerdo, que cuando hubiera un terremoto en el país, pero no tenía que ser un terremoto de 8 ni de 7, que si aquí temblaba la tierra, 5 que temblara la tierra, se iban al suelo los edificios de Matahambre. Y yo recuerdo, estando en la Universidad Pedro Enrique Sureña, que es en el edificio viejo, tembló la tierra y fue un temblor de 6 en la escala Richter, muy fuerte. Y ese edificio viejo de la UNFU, eso no sufrió ninguna rajadura por ningún lado, porque esos edificios hechos cuando Trujillo, eran vaciados de verdad. Entonces permaneció el edificio viejo de la UNFU, no hubo rajadura, repito. Todo el mundo puso su mirada, recuerdo yo,
incluyendo principalmente la prensa escrita, que era tan crítica con Balaguer, el Nacional, creo que la noticia no estaba para la época, pero sí el Nacional de ahora, y los periódicos, que aunque los matutinos no eran tan críticos con Balaguer, principalmente el Caribe y el Listín, pero el Nacional era la voz de todo, como dicen, y el Nacional era un periódico sumamente crítico, pero y todos aquellos diarios o los diarios de radio, notirradios, como vamos a llamarle así, noticiero de la radio, aquellos Radio 1000 o Radio Comercial, Tribuna Democrática del PRD, bueno, eso hablaban de esos edificios que se iban a derrumbar con un soplo, se iban al suelo. Todo el mundo, como dice, emprendió el viaje para la feria a ver los edificios de Balaguer caídos por ese terremoto de 6, que fue bastante fuerte. Hubo muchachos que se lanzaron del segundo piso de la UFU, se tiraron. Dios mío. Señores, Matahambre no sufrió una rajadura. Ahí se consolidó Balaguer, porque entonces se decía que eso era una cosa como pantalla de Balaguer, y que eso se iba a derrumbar, que eso era pegado como con lodo, y que eso fue muy rápido, y que esa prisa, y que la mediocridad se nutre de la rapidez. ¡Qué desengaño! Ay, Dios mío, los edificios de la feria permanecieron, y ahí están todavía, señores, desde el 66. Es decir, que estamos hablando de 56 años. 56 años. Ay, Dios mío. 56, sí, 56 años y no tienen una rajadura. Ese bloque de apartamentos de la feria el centro de los Ceros. Ahí está Matahambre, ahí está paradita Matahambre. Bueno, yo voy a poner una imagen, señores. Leonel Fernández estuvo por Santiago, pero yo creo que la fuerza del pueblo, o por lo menos la política ha ido cambiando en República Dominicana. Y nos la está mostrando, esos cambios nos la está mostrando la fuerza del pueblo. ¿Por qué? Porque aquí se juramentaba una gente en un partido político, eso eran actos de fin de semana. Por ejemplo, el PLD todavía tiene esa costumbre. Danilo Medina sale los domingos a juramentar a su gente, 13 y 19 mil personas en cada gestión de esta que va a juramentar. Claro, son juramentos virtuales porque la gente no está ahí, se hace el bulto con los militantes de la zona. Pero bien, se anuncia, se va al acto domingo. El PRM hace un acto para proclamar sus autoridades electas en la última convención, lo hacen domingo. La fuerza del pueblo no respeta días laborables o no para juramentar gente. Y entonces eso es un cambio en la modalidad de hacer política en el país, porque yo creo que Leonel Fernández no ha podido bajar el brazo, bajar la mano, juramentando gente. Ayer en Santiago se juramentaron una serie de personas ahí, centenares de personas, pero eso es diario. Y eso es una actividad que demuestra que esa organización y que ese partido se está moviendo. Los adversarios de la fuerza del pueblo tienen que ponerle atención que se está moviendo Leonel Fernández. Y yo, después de la pausa, voy a poner ahí una breve alocución de Leonel Fernández en ese acto de Santiago, refiriéndose al sector agropecuario, porque creo, una nota de interés. Vamos a la pausa y regresamos.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, vamos a oír estas expresiones de Leonel Fernández en Santiago. Nosotros desde el 2021 estábamos diciendo que la prioridad de la República Dominicana en materia económica era sembrar el país, que el tema agropecuario se convertía en el tema número 1 para la supervivencia del pueblo dominicano. Bien, eso que dice Leonel Fernández, con mucho tiempo nosotros le dijimos al presidente Abinader en esta tribuna, comenzando agosto del 2020, como el gobierno se iniciaba el 16 de agosto, yo recuerdo que a raíz de esa toma, de esa jura del presidente, lo primero que dijo Manuel Fermín, presidente, póngale atención al sector agropecuario. Hice mis observaciones, dije el porqué y señalaba los problemas de la pandemia, eso generaba un atrasos que, bueno, que había una situación global que ameritaba que nos preocupáramos por atender nosotros nuestros problemas como prevención a lo que pudiera venir, porque hay cosas de las que nosotros dependemos. Y lo estamos probando ahí, muchísimas materias primas que dependemos de ellas para fines de atender nuestras necesidades de alimentación. Porque si nosotros, por ejemplo, se nos dificulta importar aceite vegetal o aceite refinado o materia prima para extraerlo aquí, entonces lo más lógico es que usted diga, bueno, como se va a poner difícil el aceite de oliva, por ejemplo, o el aceite de soya no va a aparecer porque son aceites que tienen alto consumo, aquellos países también van a restringir. Ya vivimos el tiempo de aquella crisis, de las 3 crisis, es decir, el país vio cómo se restringían. Países exportadores netos de arroz como Estados Unidos restringían hasta a 5 kilos, una bolsa de 5 kilos a sus ciudadanos. Cuando un país tan exportador de arroz porque no es un gran consumidor. Imagínense situaciones como esas, pero nosotros estábamos preparados y pudimos sortear aquellos problemas de alimentación
de seguridad alimentaria. Bueno, entonces todas esas experiencias nos llamaban, usted se prepara, bueno, no hay aceite de soya, bueno, pues vamos a refinar mejor el de coco, a ver si podemos sortear aquello, o volvemos a la manteca de cerdo, qué sé yo. Bueno, el asunto es que usted tiene que prepararse y preparar a su población para situaciones de crisis, o de futuras crisis, o de crisis inminentes. Y nosotros señalamos eso. Además, veíamos también las deficiencias que venían arrastrándose en el agro por parte de la administración de Danilo Medina, que estimulaba, como decíamos en estos días, el pan para hoy, hambre para mañana. Daban dinero a borbotones al sector agropecuario, regalando el dinero. Bueno, la gente, las directivas felices, y otros sembrando, pero sembrando, y ¿qué me importa que se pierda? Lo que produzca esto, me quedo yo con mi dinero y alego que se perdió. Las alcaparras de Montecristi, el jengibre de Monteplata, todo eso se fue a pérdida. La crianza de tilapia en la bombita de Azua, qué sé yo, las plantaciones de lechosa en Azua también se fueron a pique, y así se fueron identificando muchísimos proyectos que fueron muriendo. Y nosotros advertimos al gobierno de Luis Abinader. Fíjense la coincidencia, cómo Leonel Fernández entonces dice, en el 2021 nosotros decíamos eso. Leonel, que me ha dicho a mí que él ve este programa, cuando tiene tiempo, desde luego, porque tiene su tiempo muy ocupado. Me lo ha dicho en otras oportunidades también, y bueno, y doña Yolanda, que en paz descanse, que era también una fiel seguidora del programa, y el propio Leonel Fernández me ha señalado que ella se lo manifestaba a él. Seguro que también pudo haberme oído desde que nosotros decíamos esas cosas, desde el principio del gobierno. Pero Leonel es una persona que tiene una formación muy amplia, está al día con todos los problemas nacionales. No voy yo a atribuirme que yo le sugerí eso, o que de mis sugerencias él me escuchara. No sé, no lo sé. Ahora, yo sí puedo, y no tengo que referirme a ello como un adanista. Yo fui el primero. No. Nosotros advertimos eso desde el principio. Presidente, póngale atención al sector agropecuario. Entonces, el gobierno no quiere admitir que hay problemas. Entonces, el ministro de Agricultura, dice por un tiempo que hay de todo, que hay productos abundantes, que los precios están estables. Otros titulares dicen las amas de casa que están desesperadas, que no resisten. Los productores dicen que los ingredientes, los fertilizantes, los agroquímicos, los pesticidas han subido todo de precio y que están desesperados. Los números del crecimiento económico dicen que el sector agropecuario tiene un aporte verdaderamente risible, pero misérrimo, pobre. 0.2 crecimiento en un mes, o en el cuatrimestre, uno no crea la riqueza que se espera, 1.5, un crecimiento muy bajo. Entonces, hay una realidad, el campo tiene problemas, pero el gobierno dice que no hay problema, y las autoridades, sus principales funcionarios, dicen que todo está muy bien. Pero entonces se viven creando programas, Siembra República Dominicana, que hay un programa por allí, que hay un programa por aquí, que San Juan, 4.000 millones más, el plan San Juan. Bueno, se están elaborando muchísimos planes, y entonces si la cosa está bien, es para que no se hagan cosas así, porque son como evidencia de que las cosas entonces no andan bien. Pero eso que dice Leonel Fernández se va a manifestar y se lo van a seguir diciendo al gobierno. Porque los gobiernos a veces caen en una tosudez o en una también ridiculez de querer sostener funcionarios incompetentes, pero no quieren dar su brazo a torcer, porque cancelar un funcionario o moverlo o sustituirlo se ve como una derrota. Entonces, lamentablemente,
va a ser peor porque se van acumulando los problemas. Y cuando usted viene a tratar de resolver un problema, se le complica. Porque, por ejemplo, el gobierno viene a los 2 años, por ejemplo, en agosto se cumplen 2 años. El presidente, por ejemplo, mueve a un ministro. Vamos a suponer que mueva al ministro de Interior o al ministro de Agricultura, el ministro de Educación. Fíjense los problemas que tiene la educación. Dice que República Dominicana está 10 años atrás en aprendizaje. Es decir, el 4% no ha servido para nada más que para aumentar desayuno, comida y hacer escuela. Y comprar muchos materiales, como pasó en el gobierno de Danilo Medina, para que las mochilas y materiales educativos en campaña de su hermana, y de un desastre. Para eso sirvió el 4%, que dicen que la educación se ha ido 10 años para atrás, el aprendizaje. ¿Por qué? O sea, estamos en tiempo del 4%, antes del 4%. Increíble. Es decir, no avanzamos con el 4% en aprendizaje. Que la pandemia. Bueno, pero la pandemia ¿qué? Porque los demás países. Pero todas esas cosas llevan a uno a que cuando venga los sombreros no va a haber cabeza. Por ejemplo, el presidente nombra a un ministro de Agricultura en agosto. Ese ministro, en lo que se acomoda en el cargo, oigan, le dan el 22, termina el año 2022. Le queda el año 2023, que es un año de preelectoral. Ese ministro tiene que emplearse a fondo con programas de ciclo corto, rápido, y a crear un ambiente de abundancia y que el clima le favorezca, porque también el clima es un factor limitante a cualquier ministro, por bueno que sea el ministro, no hay duda de ello. Pero si viene un tiempo bueno de lluvia y el ministro no está preparado, no tiene el equipo preparado, o el gobierno insiste en dejar 700, 800 agrónomos cancelados fuera, entonces sin planes organizados, ¿qué va a pasar? ¿Qué le va a pasar al gobierno? Si prácticamente va a tener las elecciones montadas ahí, la va a tener muy mal. Probablemente la va a pasar muy mal. Y las cosas se están complicando de tal forma que esto se me está pareciendo a la crisis de la telecrisis. Es decir, esto se está pareciendo al 2008. Que aquella reelección de Leonel Fernández, señores, eso fue una reelección que tuvo que, óigame, Miguel Vargas Maldonado sacó 40 o 44, números respetables en materia electoral en este país. Incluso, yo creo que solamente el doctor Peña Gómez, bueno, no, hubo, Salvador de Blanco tuvo una votación enorme, pero no había doble vuelta, fue en primera vuelta. Don Antonio Guzmán tuvo también sus números altos y fue en primera vuelta porque no había la segunda vuelta. Pero el doctor Peña Gómez, la primera vez que compitió contra Balaguer, no en el 90, sino en el 94, lo que obtuvo fue un 42%. Y ya en el 96, el doctor Peña Gómez no llegó a 50 tampoco, se quedó como en 45, 46. La segunda vuelta creo que llegó como a 47 o 48. Leonel ganó por un margen pequeño también en segunda vuelta. Pero en las elecciones del 2000, Hipólito Mejía tuvo 49. En el 2004, Miguel Vargas, ¿quién fue que fue? En el 2004, no, en el 2004, Leonel entonces ganó en primera vuelta. En el 2008, señores, Miguel Vargas Maldonado obtuvo 44%. En el 2008. Ahora, esa crisis, Leonel Fernández montado en una ola
con un liderazgo único, un partido unido, el poder, con una buena gestión 2004-2008, porque fue una recuperación de todo aquel tollo 2000-2004 y de esa crisis bancaria, sacar el país de ese atolladero, expirante prácticamente. Y esas elecciones del 2008, señores, eventos como casi ahogan a Santiago por una mala decisión de un director inepto del INDRI, una dirección inepta, precaria por inecta o inecta en grado sumo. Casi ahogan a Santiago, señores, con aquel desagüe de la presa de Tavera, que inundó parte de Santiago. A Rafael lo llenó de agua, la cárcel de Rafael. Bueno, eso creó un ambiente de disgusto fuerte en la población, y Santiago, una población tan grande como Santiago. Entonces fueron aquellas Olga y Noel, aquella tormenta que devastaron el país. Pero luego vino el problema, en el 2008 vino ese problema el petróleo a $150. Estaba la escasez de comida, porque entonces vino una crisis alimentaria, como acabo de señalar hace un rato, más la crisis financiera. Y eso obligó al gobierno de Leonel Fernández a echar, como se dice, dinero a la calle, por instrucciones del Fondo Monetario, según se señaló. Pero vino además la influenza aviar, que es una enfermedad sumamente dañina para la producción avícola. Todo eso fue un cóctel, una combinación para que la reelección de Leonel Fernández estuviera pero en peligro inminente de derrota. Se salvó porque ese liderazgo de Leonel Fernández, más ese mal sabor que daba ese 2000-2004, esa crisis, ese gobierno de Hipólito Mejía todavía viva, la llaga de esa gestión de gobierno 2000-2004, que fue tan pésima, que apestaba, hemos dicho otra vez, y que incluso en esa campaña al propio Hipólito Mejía se le decía que no apareciera públicamente en las patanas del PRD, porque su imagen era negativa. Oiga cómo era. Es decir, Leonel Fernández casi pierde las elecciones en el 2008 por esa crisis, esa combinación, y oigan qué liderazgo era el de Leonel Fernández. Entonces, el presidente Abinader debe tener mucho cuidado y manejarse con mucho tacto, porque la situación, y que conste, estaba en construcción el metro y todas esas grandes obras de Leonel Fernández, vamos a estar claros. Y esa obra de Villamella y la Plaza de la Salud ampliada y el Hospital Juan Bosch y el Hospital Calventi, es decir, es un Leonel Fernández productivo, constructor. Y aún así, con todo ese bagaje de esas realizaciones infraestructurales que no la ha hecho este gobierno, Leonel Fernández logró pasar su reelección. Imagínense ustedes con las deficiencias que hay ahora. No existe la obra. Y entonces, con esta situación que se agrave de crisis alimentaria, crisis energética, porque ese precio del petróleo está sumamente alto por la misma situación de la guerra, y la crisis alimentaria afectada también por la situación de la guerra, más la crisis climática, que también no deja de ser una situación sumamente incómoda. Entonces, la crisis económica con una inflación como la que hay es un cóctel también peligroso. El gobierno tiene que actuar con pie de lana, tener cuidado, porque se están acumulando esos problemas y las cosas se pueden deteriorar de forma
muy significativa, muy peligrosa. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, vamos a recordarles que el blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo tiene de tema en esta semana reflexiones personales en estos tiempos. Lean a Marino Vinicio Castillo, que siempre es pedagógico, muy interesante. Asimismo, la respuesta el domingo, como siempre, y eso es un programa ya emblemático de la televisión dominicana. Bien. Montecristi fue un tema que yo ayer traté. Señores, Montecristi, yo le voy a pedir al ministro de Turismo, que es una persona que se ha distinguido en esta gestión como ministro de Turismo por ser muy dinámico y va a los pueblos y sabe que no es ministro solamente de Turismo para cuidar la zona de Punta Cana, de Cap Cana, de Bávaro o de Puerto Plata o la de Samaná. No, que el turismo también, Manzanillo, Montecristi, esa zona también necesitan que se les dé algún apoyo. Porque el turismo también, Pedernales también, que ahora, bueno, se habla de que se va a hacer, ojalá se haga lo que se ha pensado, lo que se ha dicho que se va a hacer. Pero a Barahona hay que cuidarlo, a Asua también, todo en Baní, todo el que tiene una playa o tiene un negocito en la playa, turismo, quiere que el turismo vaya por allí y lo visite y vean. Salinas, ahí en qué sé yo, Cabrera, por allá, por Gaspar Hernández o Miche, donde Sabana de la Mar, todo el mundo quiere que el ministro lo visite, porque los ministros de turismo no son solo para Tanes Romana o en Punta Cana, en los resorts bonitos y elegantes y Juan Dolio. No, hay que ir a los pueblos. Entonces, pero el ministro Collado no le huye a las visitas, creo yo.
él debe interesarse en reparar ese reloj de Montecristi. Igualmente hay cosas de atractivos allí que se pueden promover y que el turismo debe promoverlo. Incluso a Montecristi hay que promoverlo en el exterior. Creo que CNN tiene alguna promoción o mueven a Montecristi sobre el reloj, pero señores, ahí está la casa de Martí y de Gómez, donde Gómez y Martí firman el manifiesto para liberar a Cuba. ¿Ustedes se imaginan la cantidad de cubanos que podrían ir a Montecristi a visitar la casa donde Gómez y Martí firmaron ese manifiesto para derrocar la colonia española en Cuba? Pero también están las casas, esas casas victorianas, la casa, por ejemplo, de doña, la señora Jiménez, ¿cómo se llamaba ella? No me acuerdo su nombre. Hija del presidente Manuel Jiménez, perdón, y hermana del presidente Juan Isidro Jiménez Pereira. No recuerdo cómo era el nombre de ella, la señora Jiménez, pero bien. Ahí hay una casa, señor, emblemática, una casa preciosa en Montecristi. Fue una casa que vino hecha para armarla y se armó en Montecristi. Una casa victoriana, doña Emilia Jiménez, creo que era doña Emilia que se llamaba, doña Emilia Jiménez Pereira. Entonces, esa casa es un referente, una casa que debe ser un modelo de qué sé yo, para que la gente visite y vea un atractivo turístico. Entonces Montecristi tiene ese atractivo de decir que la fundó, por ejemplo, Nicolás de Obando, fundó esta ciudad. Y don Pedro de Bolaño vino con 60 familias de las Canarias y repobló a Montecristi. Y que el propio almirante, cuando vio a Montecristi, se animó y se llenó hasta de poesía, y le puso el nombre que lleva esa comunidad hoy. Y vendamos a Montecristi, se puede vender como un atractivo turístico, turismo histórico. La ministra de Cultura ni sabe dónde está Montecristi. Esa dama lo que está es en su checha de aquí de la capital. Esos no son ministros de Cultura, porque la cultura no existe para el interior, para los ministros de Cultura. Eso no existe en el interior. En el interior lo que hay son borregos, y gente campesina, trabajadores, tienen la mentalidad de Buenaventura Báez. El Osama piensa, el Cibao trabaja. Así no. Por eso yo creo que tal vez el ministro Collado de Turismo, repito que él es diligente, podría ayudar que Montecristi puede salir a camino, no es solamente con crearle 3 o 4 o 10 resorts a Montecristi, que la gente vaya a Montecristi, que Montecristi, si la gente va a Montecristi se organiza y se crean ambientes de acogida y de atenciones, de servicios. Pero si la gente no le promueven a Montecristi, el día que vengan 4 o 5 lanchas o 2 ferries de Miami, de cubanos, y lleguen a Montecristi a pasear y vean que falta refresco y que falta agua y que falta comida, inmediatamente hay un crecimiento de negocios. ¿Por qué? Porque los cubanos van a venir. ¿Dónde que está la casa de Gómez, el libertador de Cuba, y de Martí, el apóstol? ¿Dónde fue que ellos firmaron? Mira, aquí, pero se promueve, quién sabe. Pero Montecristi no tiene quien lo defienda o quien se ocupe de él. Ay, qué pena. Bueno, ayer yo hablé de la energía eléctrica, hablé de la luz, de los apagones, y hablé también de la facturación, del atraco que hay entre las EDES, atracando a la población, principalmente de sur, que una factura de 5,000 pesos le llega de 20,000, y eso es un atraco. Lo denunciaba yo ayer. Pero esto es del periódico El Día, coincidimos en esto. Y esto es del miércoles 22, pero me topé leyendo los periódicos que a veces se me atrasan. Cuentas claras, tarifa eléctrica. Opinión del periódico también, no la calza nadie. Desde hace meses se aplican aumentos en la tarifa del servicio eléctrico.
la ciudadanía se ha venido quejando de la inestabilidad en los precios de la canasta básica. Sin embargo, hay sectores comerciales que están desesperados por el caso de la energía, ya que muchos de ellos no soportan el alza que han tenido que sufrir desde hace varios meses. En algunos lugares hay residentes que han visto elevar la tarifa eléctrica hasta por encima del 100%. Es decir, eso fue lo que yo dije aquí. Yo no estaba hablando mentira, porque este periódico no se puede prestar a hablar mentira tampoco. Entonces coincidimos. Pero porque yo estoy hablando la verdad. En Arroyo Hondo hay preocupación por la tarifa eléctrica, en vista de que en un hogar se pagaba regularmente entre 3.300 y 3.800 pesos, pero se tendrá que desembolsar casi 6.000, lo que afectará el presupuesto familiar. En este año se han aumentado en varias ocasiones las tarifas eléctricas, ya que el gobierno ha venido con una reducción significativa en el subsidio que destinaba para evitar que la población fuera afectada. Eso es una opinión del periódico Cuentas Claras. No es un invento mío, no fue una pasión, ni fue una denuncia alegre para afectar la imagen del buen administrador que es el señor Morrison. Arroyo Hondo pertenece a EDESUR. Entonces, subió de la luz mi voz, José Miguel de la Rosa, escribe también ahí en el periódico El Día. Es decir, coincidimos. Ayer también traté el tema de unos abogados medioambientalistas que decía yo que tienen unos propósitos sospechosos, pero pude averiguar quién es que maneja el títer. El títer. Siempre hay una mano atrás, una mano negra, una cosa, manejando esas situaciones, porque ¿cómo me van a venir a mí, abogado de que medioambientalista? Donde yo dije aquí que aquí hay 20 áreas protegidas que están ocupadas y sembrando los agropecuarios que crían animales y siembran en áreas que ni siquiera la delimitaciones de las áreas. Esos abogados no se preocupan de eso. Como dije yo, muchísimas sustancias tóxicas que van a los ríos, a los amas, que ellos están defendiendo. 2 barcazas que producen energía de una compañía que se llama Cibor, y producen su energía a gas natural, que cambiaron su matriz antes de búnker, sí, qué sé yo, a gas natural. Entonces le molesta la contaminación de esas plantas. Ay, no, lo que le moleste es a alguien que está interesado en que esas cosas afloren, pero eso es una conspiración, digo yo, hasta contra el país. Señores, pero ustedes se imaginan que salgan 2 plantas que producen y yo no sé cuánto. Pero en un país con tantos apagones, que hay apagones, ustedes se imaginan que cesen esas 2 plantas, que la quiten de ahí, porque de que hay eso está molestando según unos abogados medioambientalistas que decíamos nosotros, ahí hay demasiada particularidad, no hay una razón desinteresada, ahí hay una razón interesada, un propósito dudoso de cuidar el país y cuidar a los amas, como decía yo. Hay 1.000 megavatios tirados encima del río Iguamo, que es prácticamente una pasta, de tanta contaminación, y no dicen nada. ¿Y por qué no hablan de Collente en el río Iguamo? ¿Por qué no hablan de las Quisqueya 1 y 2, de la cementera? ¿Por qué no hablan del ingenio Cristóbal Colón, de los Bichini? Y tienen una planta también ahí de residuos, y está la Sultana del Este también ahí. Y está el ingenio Porvenir, y hay una destilería de alcohol y de todo eso. Entonces, eso no molesta, eso no enturbia las aguas del río Iguamo, no contamina. Eso realmente, como decíamos nosotros ayer, eso tiene un propósito dudoso. Son razones, como hemos dicho, poco válidas para usted tratar de que esas plantas sean retiradas de ahí, porque contaminan el río Sama y contaminan al Timbeque. Ustedes están oyendo, y a la Loma del Chivo. Pero y lo de San Pedro de Macorís. Pero no solo lo de San Pedro. ¿Dónde están esos medioambientalistas? Áreas de conservación ocupadas por agropecuarios, como dijimos. Demarcación y límites de áreas protegidas. ¿Dónde están esos abogados que ayuden a medio ambiente? Deforestación y reforestación de cuencas a orillas de río. Extracción de materiales. ¿Dónde están esos defensores de ríos, esos abogados?
¿Dónde están? ¿Por qué no aparecen ahí? En los cortes de 20 áreas protegidas ocupadas. La sostenibilidad está en el suelo, hemos dicho otra vez, y el ordenamiento territorial. ¿Por qué no hablan de eso? Y toda esa sustancia tóxica. Es decir, que son opiniones interesadas, no son causas, son defendiendo intereses. Yo no sé quién dirige, quién es el dueño de la CIBO, yo no sé quiénes son esa gente. Pero yo entiendo que el país, que tenemos problemas de apagones, que sale una Catalina, que tienen que hacerle mantenimiento, entonces ya vienen una serie de apagones porque no tenemos una capacidad de respuesta, de reponer con plantas de relevo. Y que entonces saquemos 2 plantas que generen 400, 500 megavatios porque una necedad de unos abogados interesados. Chantaje. Y que salga eso para crear un ambiente hostil de apagones y que la gente se sienta mal. Entonces, pues, es una conspiración hasta contra la estabilidad misma del gobierno. Eso decíamos nosotros ayer. Entonces, esas cosas, señores, no pueden llevarse como por las greñas o por los cabellos, o traer y que... No, esa gente está contaminando el río Sama. Como dijimos nosotros, ¿cuántos ríos hay contaminados aquí? Pero los Sama, aguas arriba. ¿Cuántas empresas contaminan el río Sama? Ah, pero no tienen problema con esos abogados ambientalistas. Qué raro. Muy raro, decíamos nosotros. Entonces, eso es usar el derecho para lucro o para complacer peticiones. Repito, alguna mano titiritera está dirigiendo esa operación, porque no se explica. Bueno, señores, gracias por su atención, como siempre, y su rayo, como siempre. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.